Vamos a pasar a otras de las biomoléculas muy importantes que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que tienen un peso molecular muy alto porque están conformados por diferentes tipos de elementos. Estos, al parecer, fueron los últimos que se crearon después de todas las biomoléculas. Existen diferentes tipos de teorías que todavía no llegan a ponerse de acuerdo de cuál fue lo primero que se creó, si se creó primero el ARN o si se creó el ADN. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, ambos necesitan de sí para poder replicarse y poder generar otra copia igual con las mismas características de bases nitrogenadas. Como ustedes saben, los ácidos nucleicos pues, son biomoléculas cuya función consiste en almacenar y transferir toda la información genética de una especie. Por ejemplo, todos nosotros venimos de nuestro padre y de nuestra madre. Por lo tanto, tenemos la mitad de información genética del padre y la mitad de información genética de la madre. Todos los seres vivos tienen esas características, todos los organismos sexuales, porque cuando estamos hablando de un organismo asexual, pues son simplemente clones y copias de sus progenitores. Toda esta información genética se va a estar guardando en el ADN y en el ARN. El ARN se conoce como ácido ribonucleico y el ADN el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué características así en general tienen de diferencia? Pues en primera, el ARN es una sola cadena en forma de espiral que va a tener bases nitrogenadas, va a tener 4 bases nitrogenadas y el ADN es una doble cadena helicoidal en forma de espiral que va a tener también 4 bases nitrogenadas. Características de diferencias de estas es que ambas tienen citosina, ambas tienen guanina, ambas tienen adenina y en el ARN vamos a tener uracilo y en el ADN vamos a tener timina. Toda la información genética se queda guardada en las bases nitrogenadas. Recuerden ustedes, como estuvimos viendo en el otro video, eh, 3 bases nitrogenadas forman un aminoácido o un codón y varios aminoácidos van a formar un polipéptido, que ese polipéptido va a formar una proteína. Por lo tanto, toda la información genética del molde de las proteínas y de las características morfológicas que llega a tener un individuo se está guardando en estas ácidos nucleicos. Entonces, eso es muy importante y son de peso molecular muy grande. ¿Qué función llegan a tener los ácidos nucleicos? Pues como ya se mencionó, herencia, son los que van a llevar toda la información genética de todos los organismos, principalmente la formación de esas proteínas, el molde. Son mensajeros, principalmente intracelulares como el ácido cíclico, al ácido cíclico, o el adenosín de monofosfato, perdón, que es el adenosín de monofosfato, y otros van a ser de almacén, como es el adenosín de trifosfato, el cual almacena energía en sus enlaces de fosfato. En esta imagen que se encuentra aquí, pongan pausa y piensen primero, ¿cuál es, qué características o de qué está formado esta base nitrogenada? Este es un nucleótido, ¿sí? Y los nucleótidos tienen 3 características principales. Le ponen pausa y traten de buscar este compuesto químico en internet. Después, ya se lo saben ustedes, ya lo vimos nosotros en algunos videos pasados y van a saber perfectamente a qué base nitrogenada, a qué compuesto o biomolécula sirve. ¿Y estos qué son? Muy bien, pausa. Después de que ya investigaron, pues ya se habrán dado cuenta que esto es una base nitrogenada. Aquí ya vean, ya se están incorporando más elementos de los bioelementos principales. Nitrógeno, por lo tanto el nitrógeno va a estar formando uniones con el carbono y el hidrógeno para formar bases nitrogenadas. Aquí tenemos un azúcar y aquí vamos a tener nuestros grupos fosfatos. Por lo tanto, esto es conocido como adenosín por la base nitrogenada de trifosfato, 1, 2, 3 fósforos. ¿Cómo será el adenosín de monofosfato? Dibújenlo con esto que les acabo de explicar. Bueno, esta es una fotografía de
Watson y Crick, que son dos bioquímicos que son los que diseñaron la estructura o el esqueleto principal del ADN. Su modelo se ve ahí en la fotografía, en la parte de atrás, agarrados por unos soportes universales, y hicieron la forma del ADN basados en las estructuras moleculares y en las uniones y enlaces tanto de puentes de nitrógeno como enlaces de fosfatos y grupos nitrogenados que llegan a tener el ADN. ¿Dónde se encuentra el ADN? Pues el ADN se encuentra en todos los seres vivos, y cuando hablo de todos los seres vivos me estoy refiriendo a procariontes, protistas, fungi, animales y plantas. Todos los seres vivos tienen ADN y el ADN se encuentra empaquetado en genes. Se empieza a empaquetar, se encuentra empaquetado en genes y cada uno de estos genes va a dar origen o va a formar a los cromosomas. ¿Y los cromosomas en dónde se llegan a encontrar? Pues los cromosomas se encuentran en el núcleo de las células. Pregunta, pongan pausa, investiguen. Si las células procariontes no tienen núcleo, ¿en dónde se encuentra el material genético de las bacterias? Después de que ya pusieron pausa, ya contestaron sus preguntas, pues evidentemente las bacterias, su material genético se encuentra regado en el citoplasma. Y cuando hablamos nosotros de quiénes fueron los primeros organismos que aparecieron, primeros seres vivos que se reportan en el registro fósil de aparición de seres vivos, pues evidentemente los primeros son los procariontes. Y es lógico, ¿por qué? Porque los procariontes vienen de esa teoría que menciona Oparin sobre los coacervados, en donde dentro del protoplasma pues, se llevaban todas esas reacciones bioquímicas y evidentemente ahí se pudo sintetizar el ADN. Una de las características muy importantes del ADN es que es una biomolécula que se puede reproducir por sí solo. Aquí viene algo bien interesante. Recuerden que en alguno de los videos vimos qué características tenía la vida. Una de esas era poderse reproducir, pero esto que vemos aquí, el ADN, no es vida. ¿Sí? Lleva toda la información genética de todos los seres vivos, pero es una molécula, es una biomolécula y tiene la capacidad de reproducirse. Es una característica. Entonces también vamos a encontrar el ADN pues en algunos virus. Recuerden ustedes que los virus no son seres vivos, simplemente son estructuras proteicas que pueden llegar dentro de su envoltura cristalina de proteínas, ADN o ARN. Las bases nitrogenadas están formadas por nucleótidos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque toda la cadena de ADN va a tener nucleótidos. Y por lo tanto, los nucleótidos están formadas por tres componentes principales, que es como lo que ya vimos. Una base nitrogenada, que aquí se encuentra, ustedes la pueden localizar porque tiene un nitrógeno, un azúcar y un grupo fosfato. Esa es la característica. Las bases nitrogenadas se pueden clasificar en dos grandes grupos, que van a ser las purinas y las pirimidinas. ¿Cuál es la diferencia principal de estas dos bases nitrogenadas? Pues la diferencia principal es que las purinas están formadas por dos anillos policíclicos. Tenemos aquí uno, dos. Acá vean, esa es la guanina y acá tenemos la adenina. Está formado por uno y dos anillos policíclicos. Mientras que las pirimidinas están formadas por un anillo. Aquí está el anillo. Y son uracilo, citosina y la timina. Son de las características. Aquí tenemos una unión. Esto que está en verde es una cadena de ADN y esta es la otra cadena. Acuérdense que son dos cadenas en forma de escalera enrollada, ¿no? Helicoidal, como se le llega a decir. Observen esta imagen e identifiquen ustedes cuántos nucleótidos tiene esa imagen. Pongan pausa e identifiquen. Después de que ya pusieron pausa e identificaron, pues habrán dado cuenta que hay 4 nucleótidos. ¿Dónde están los nucleótidos? Dijimos que los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, están formados por un azúcar y están formados por un grupo fosfato. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros un grupo fosfato,
Aquí esto es un azúcar, ya ustedes son capaces de identificarlo, un azúcar y una base nitrogenada. Por lo tanto, estos tres es un nucleótido. Acá tenemos una base nitrogenada, la timina, tenemos un azúcar y agarramos este grupo fosfato y es otro nucleótido. Entonces llevamos 1, 2. Lo mismo pasa con esto, azúcar, base nitrogenada, grupo fosfato, otro nucleótido, llevamos 3 y agarramos otra vez este grupo fosfato, este azúcar y esta base nitrogenada y vamos a tener 4 nucleótidos. Entonces aquí podemos ver que hay 4 nucleótidos en estas bases, en estas cadenas de ADN. Ahora, en esta imagen también podemos ver cómo se están uniendo algunos de estas bases nitrogenadas. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas siempre se van a unir con su base homóloga. En este caso, la guanina, como vemos aquí, se va a unir con la citosina siempre. ¿Y por qué se van a unir? Porque ellos pueden enlazarse por 3 puentes de hidrógeno. Mientras que la adenina se va a unir con la timina porque tienen 2 puentes de hidrógeno. Esa es una característica importante. Muy bien, aquí les pongo una imagen con representación de bases nitrogenadas del ADN. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Guanina, citosina, timina y adenina. La adenina siempre se une con la timina, por eso le estoy poniendo aquí la forma de que embona, y la guanina siempre se une con la citosina. Azúcares. El azúcar del ADN va a ser una desoxirribosa, por eso su nombre es ácido desoxirribonucleico. Y el azúcar del ARN es una ribosa, por eso lleva el nombre de ácido ribonucleico. Es una característica. Vean, qué interesante, ¿no? Ver cómo Oparin ya mencionaba que estas estructuras se iban sintetizando, se iban haciendo más complejas, desde que empezamos a ver lo que eran los azúcares hasta ahorita que estamos viendo los ácidos nucleicos, y cómo cada una de estas biomoléculas son importantes para formar otras biomoléculas más complejas, ¿no? No me canso de repetir. ¿Y dónde se sintetizaron estas características de biomoléculas? Pues dentro de los conservados, como mencionaba Oparin. Ahora, recuerden ustedes que también Miller hizo un experimento bien interesante en donde en un matraz hizo un circuito cerrado con un matraz simulando las condiciones adecuadas de vida que existen o existían en la Tierra primitiva, ¿no? Simuló un mar primitivo, lo puso en un mechero, lo calentó, simulando las erupciones volcánicas, puso unos electrodos simulando los rayos y posteriormente recirculó el agua como si fuera la atmósfera de la Tierra. Y le puso metano, amoníaco, hidrógeno, si no mal recuerdo, y lo dejó por una semana y después de una semana esas manchas, bueno, el matraz que hizo el experimento Miller se manchó como de una sustancia negra oscura y cuando él analizó esas sustancia oscura, oh sorpresa, encontró aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Las bases nitrogenadas. ¿Y qué son las bases nitrogenadas? Pues aquellos que se van a unir con los azúcares, los grupos fosfatos y que van a formar el ADN. Recuerden ustedes que Imai y otros investigadores pusieron glicina, otros pusieron, simularon las chimeneas hidrotermales y pudieron con los compuestos químicos formar azúcares. Entonces imagínense, todas las compuestos, todas las piezas del rompecabezas se encontraba en la Tierra primitiva. Bueno, no sé por qué Miller no ganó un premio Nobel, pero pues, con su experimento yo creo que demostró que si en un planeta se encuentran los elementos químicos con las condiciones adecuadas de vida, adecuadas, perdón, de atmósfera y de temperatura y de electricidad, pues se pueden formar los elementos químicos, los compuestos y las biomoléculas que dan origen a la vida. Muy bien, aquí tenemos nosotros una representación de imágenes de nucleótidos de citosina. Aquí hay un error. Esto lo podemos decir que es un nucleótido. Acuérdense que los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. ¿Cuál es el error?
que tenemos aquí. Pongan pausa, piensen un poco y busquen el error. Después de que ya pusieron pausa, pues ya se habrán dado cuenta si le estoy diciendo nucleótido de ADN, de citosina, por lo tanto, el ADN no debe de llevar ribosa, debe de llevar desoxirribosa. Entonces aquí debería de ser grupo fosfato, desoxirribosa y citosina. Nucleótido de ARN. A ver, dibujen un nucleótido de ARN. ¿Cómo sería? Sería, bueno, pónganle pausa, dibújenlo ustedes en su libreta. Y después de poner pausa, pues bueno, sería un nucleótido. Dibujamos aquí un nucleótido, un circulito. Ponemos aquí un pentágono, el nombre de, si es ARN, es una ribosa. Y dibujamos una adenina. ¿Cómo era la adenina? La adenina tenía esta forma de flechita. Si yo les digo, a ver, hagan un nucleótido, dibujen un nucleótido de ADN de timina. Y después de ese ADN de timina, ¿se podrá hacer un nucleótido de ADN de uracilo? Es pregunta, porque se me ocurre preguntárselos también en el examen. Hagan un nucleótido de ADN de guanina. Muy bien, aquí también les estoy poniendo unas imágenes de ADN. Aquí vean aquí cómo tiene su forma helicoidal. Y dentro de esta forma helicoidal, pues también se encuentran las bases nitrogenadas. Recuerden que las bases nitrogenadas están representadas con letras mayúsculas. Aquí tenemos la adenina con A, la timina con T, guanina G, citosina T. Entonces vean, guanina siempre se va a unir con citosina. Vean, timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina, citosina con guanina. Y aquí vamos a entrar a algo bien interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si sí se uniera la timina con la guanina? ¿Qué pasaría? En primera, pues afectaría toda la secuencia de ADN. ¿Por qué? Porque se iría leyendo por bases nitrogenadas, por 3 tripletes o codones de bases nitrogenadas, y evidentemente aquí en vez de formarse un aminoácido específico, si se cambia la citosina por timina, pues va a ocasionar que esto cambie el aminoácido, y al cambiar el aminoácido estamos cambiando la receta de formación de diferentes tipos de proteínas. Bueno, vean, con solo 3 bases nitrogenadas se pueden formar estos aminoácidos. Y es tan inteligente la naturaleza, cuando nosotros tenemos una cadena de ADN, ¿sabían ustedes que hay codones o tripletes que van a funcionar como iniciadores o van a funcionar como moléculas para detener la replicación del ADN? Vean, en este caso, estamos viendo aquí uracilo, adenina y adenina. Y son 3 bases nitrogenadas que forman un triplete, por eso se llama triplete, porque es 1, 2, 3. Va a formar una guanina y esto va a formar un aminoácido para detener. O sea, que si va leyendo el ADN o alguna enzima va leyendo UCE, forma una serina. UCA sigue formando serina, AAA forma lisina, pero de repente si se encuentra con un UAA, se detiene ahí toda la información genética. Entonces se detiene toda la lectura, perdón, del ADN. Entonces imagínense que aquí nosotros tuviéramos un uracilo y se formara un aminoácido para detener, pues evidentemente va leyendo aquí la información, se detiene y ya no se va a leer la mayoría de la información, y es cuando llegan a pasarse las mutaciones o llegan a pasar, por ejemplo, algunos problemas de maldeformaciones, y eso lo hablo en todos los seres vivos. Observen por favor esta imagen, pónganle igual pausa, vean qué tipos de aminoácidos se forman. Tenemos la alanina, la valina, tenemos la tiorina, la insulina, la metionina, leucina, la fenilalanina o fenilalanine. Por ejemplo, esto es bien interesante. No sé si han llegado a ver ustedes en algunos chicles o en algunos chocolates. Contiene fenilalanina o fenilcenturina o algo, cosas ahí. ¿Por qué? ¿Por qué dan esa indicación? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Ahora, vean, aquí tenemos nosotros el ADN que va en forma espiral. Ahí se ve el ADN en forma espiral. Pues este ADN se empaqueta
por unas histonas. Estas son unas proteínas que van empaquetando este ADN. Este pedazo de ADN está empaquetado nada más aquí. Entonces se va empaquetando y cada vez se van haciendo paquetes más compactos, más juntos, hasta formar uniones muy compactas de ADN, y estas uniones compactas de ADN forman nada más un gen. Y todo va a formar a los cromosomas. Bueno, dice en el espacio de abajo pone el nombre según la función de los ácidos nucleicos. Bueno, entonces ustedes pueden ponerlo en su libreta. ¿A qué está representando esto? ¿Qué es estas 3P? ¿Qué es esta figurita así en forma de pentágono? ¿Qué es esto? ¿Qué representa esta imagen? ¿Aquí qué representa esto? Padre, madre, ¿qué son estos? ¿Son cromosomas? ¿Qué es esto? ¿Qué representa? ¿Por qué uno está en azul? ¿Por qué uno está en blanco? Observen bien. ¿Y esto qué representa esto? Activador, enzima activa, activador. Esta es la función, ya les puse desde un principio la función de los ácidos nucleicos, ¿no? Bueno, esta es la misma información que les había mencionado de estos dos personajes, que es Watson y Crick. Pónganle pausa, pueden leerlo con tiempo. Y bueno, vamos a entrar a una cosa bien interesante. En el libro de Oparin menciona que en el protoplasma se encuentran bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas se van a ir uniendo a otras moléculas, pues dentro de nuestras células se lleva a cabo lo que es la duplicación del ADN. ¿Qué es esa duplicación del ADN? Pues el ADN, como les mencionaba, tiene esa capacidad de autorreplicarse, de reproducirse, por decirlo así. Esto permite que las células puedan dividirse. Si yo me llego a cortar, o todos nos llegamos a cortar parte de nuestra piel, en nuestra mano, pues va a salir sangre, se va a cicatrizar, después de un tiempo, una semana, nos va a dejar una costra y después se nos cae la costra y ya se recuperó nuestras células. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues nuestras células se duplicaron, hicieron un proceso de mitosis. Y al llevar un proceso de mitosis, pues evidentemente tuvieron que haber hecho una duplicación del ADN y por lo tanto es una estas células de nuestra piel es un tipo de reproducción asexual que llegamos a tener. Bueno, dice, relaciona las figuras que se encuentran del lado izquierdo con los siguientes pasos del proceso de duplicación. Entonces vean las imágenes, obsérvenlas. Y la primera dice, molécula del ADN original. ¿Cuál representa una molécula de ADN original? Muy bien, representa la 1. Esta, la 13.3. Luego dice, la doble hélice se desdobla y mediante la acción enzimática se rompen los puentes de hidrógeno que unen las bases guanina, citosina, adenina y timina. ¿Cuál representa esa imagen? Perfecto, la 13.2. Aquí vean cómo está rompiendo la cadena de ADN y está rompiendo esas bases nitrogenadas. En el núcleo celular existe una gran cantidad de nucleótidos libres, los cuales se unen con la base complementaria que se encuentra separada de la cadena original. Vean aquí cómo se encuentran todas estas bases, aquí igual. Entonces estas bases se van a ir uniendo a una nueva cadena. Entonces sería la imagen 13.1. Luego dice, cada mitad de la molécula del ADN sirve como plantilla para la formación de una nueva mitad de molécula. Aquí les doy la respuesta con mi cursor. Se forman dos nuevas moléculas de ADN, cada una de ellas compuestas por una cadena parental. Vean, de una sola cadena se rompen las puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas, se van uniendo nuevas bases nitrogenadas y al final vamos a tener dos cadenas de ADN. Estas dos cadenas van a ser iguales, son clones. Entonces esta se va a ir a una célula y esta se va a ir a otra célula. Es el proceso que llega a pasar cuando nosotros nos llegamos a cortar la mano. Aquí es un simple ejercicio. Aquí tenemos nosotros una secuencia de cadena de ADN original. ¿Es ADN? A ver, póngale pausa. ¿Qué tal si me equivoqué? ¿O no es ARN? Si yo les dijera ARN, ¿qué tuviera esta cadena de bases nitrogenadas? Bueno,
Entonces aquí tenemos una secuencia de cadena de ADN original, tiene la siguiente secuencia de bases, determina la sesión complementaria, ¿ok? Determínenme cuál sería la cadena complementaria de esta misma cadena. Les doy un ejemplo. Adenina se une con timina, perfecto, entonces sería aquí una T, timina se une con adenina, aquí sería una DA, guanina se une con citosina, entonces llenen aquí. ¿Qué pasaría si esta cadena de ADN fuera una copia del ARN? ¿Adenina con quién se uniría? Investíguenlo y háganlo, por favor, ya se los expliqué en el principio. El ARN cambia una base nitrogenada por una que se llama uracilo, pero ¿cuál es la que cambia? Bueno, observa la figura y contesta lo que se te pide en las siguientes diapositivas. Unión de un nuevo nucleótido. Bueno, aquí vemos cómo se está uniendo un nuevo nucleótido, se une con su otra base, su otro nucleótido, con otra base nitrogenada, y así se van a ir uniendo constantemente los nucleótidos para formar una nueva cadena de ADN. Vamos por pasos. Dice, en el proceso de replicación del ADN intervienen diversas enzimas, por ejemplo, el ADN helicasa, que inicia la separación del doble hélice de regiones del ADN, llamadas sitios de iniciación, que se encuentran en diferentes partes de la molécula que va según el tipo de organismo. Luego tenemos el ADN polimerasa, que inicia el proceso conocido como elongación y adiciona los nucleótidos complementarios al hidroxilo 3, átomo de carbono de la desoxirribosa, donde se encuentra el hidroxilo, que se encuentra al final de cada cadena de ADN. Por ello, la dirección de la síntesis va a ir de 5', como se ve aquí, a 3'. 5' a 3', esa va a ser la dirección. Relaciona las figuras 1.13.4, que es la que se encuentra aquí, con los siguientes conceptos. Pongan pausa, escriban nucleótido, adenina, timina, guanina, citosina, actividad polimerasa, desoxirribosa, grupo fosfato. Y relacionen qué estos nombres con esta imagen, cuál representa. Háganlo ustedes solos y ahorita viene la retroalimentación. Muy bien, después de que ya pusieron pausa, pues vamos a dar la respuesta. ¿Qué será un nucleótido? ¿Con qué viene el número del nucleótido? A ver, vamos a ver. Nucleótido. Nucleótido, esto que se encuentra aquí en azul, es un nucleótido, ¿no? Y trae el número 7. Entonces, por lo tanto, aquí ponemos 7. Adenina, vamos a buscar una adenina. La adenina, vean, la adenina está aquí en amarillo. Por lo tanto, este igual es amarillo y tiene una puntita, es el número 5. Vamos con timina. Timina. ¿La adenina con quién se unirá? ¿Con guanina? No, ¿verdad? ¿Con citosina? No. Se une con la timina, por lo tanto, si la adenina se une con la timina debe de ser esta roja. Entonces sería la 3. Aquí ponemos un 3. La guanina, a ver, vamos a ver dónde está la guanina. Vean, la guanina aquí está en azulito. Entonces, por lo tanto, aquí está en azulito, sería el número 6. Citosina. ¿La guanina con quién se une? Con la citosina, efectivamente. Entonces, aquí vamos a poner 4. Le ponemos aquí 4. Actividad polimerasa. ¿Cuál será la actividad polimerasa? ¿Qué número está llevando esa actividad? ¿Ya la encontraron? ¿La vieron ustedes? La actividad polimerasa va a ir de 5' a 3', por lo tanto es el número 8. Aquí está. Y luego dice desoxirribosa. ¿Cuál es la desoxirribosa? ¿Cuál? ¿Este círculo? No, este es un fosfato. ¿Esto rojo? No, estas son las bases nitrogenadas. Esta en forma de pentágono, esto es la desoxirribosa, el azúcar. Por lo tanto, vamos a buscar un número. Aquí está. Número 2. Grupo fosfato, ya les dije, el grupo fosfato es el amarillo. Por lo tanto, será aquí está, el 1. Muy bien, chicos, aquí dejo tantito este video. Todavía faltan algunas cosas importantes para terminar lo de la primera unidad. Espero que les sirvan mucho estos videos, aparte de los trabajos que realizaron en plataforma Garza.